Muy buenas noches, sean bienvenidos todos nuestra audiencia, sean bienvenidos a otra noche de Pasión Científica. En esta oportunidad estamos en presencia de una gran bioespecialista, la doctora Gloria Rodrigo. Quienes monitorean esta noche, mi compañera Adriana Torrico y mi persona Marianela Armella. Adri. Muchas gracias, Marianela. Agradecer a la doctora Gloria Rodrigo que está el día de hoy con nosotros. La doctora Gloria Rodrigo es encargada de la Unidad de Vigilancia Ambiental y Genotoxicología del Instituto Molecular de Biología y Biotecnología en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, en la UNSA. Es licenciada en Biología de la Universidad de Oriente, Cuba. Realizó su maestría en Genética en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, y su doctorado en Bioquímica Aplicada en la Universidad de Sund, Suecia. Doctora Gloria, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doy paso para su presentación. Mil gracias, Adriana, por la presentación. Buenas noches a todos. Hoy les quiero compartir el estudio que se ha hecho, en realidad por un grupo multidisciplinario, por un grupo grande, en la cuenca del Qatari. Para esa presentación he querido denominar a la presentación Efecto de los metales pesados en organismos vivos. Este proyecto ha sido financiado por la cooperación suiza a través de COSUDE, la PIACC, que se ocupa del cambio climático. Y en este hemos participado, además de mi instituto, que es el de Biología Molecular, el Instituto de Ecología, con varias unidades, por ejemplo, Limnología, el Herbario Nacional. Hemos contado con la participación de la Universidad del Alto, con el IPTEN, que era en ese momento el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear, y con las comunidades que nos han apoyado a lo largo del trabajo, que básicamente han sido comunidades de los municipios de Viacha y de Pucarán. Es por eso que ustedes ven aquí una larga lista, no solamente de biólogos, también hemos contado con trabajadores sociales, con antropólogos que nos han apoyado en este trabajo, además de químicos. Entonces, ya entrando en el tema que les quiero presentar, todos nos preguntamos qué y quiénes son los metales pesados, o dónde se originan, o cómo nos pueden afectar, que es el tema de nuestro tema. Si buscamos las denominaciones o las explicaciones de qué son los metales pesados, pues vamos a encontrar muchísimas, pero básicamente son elementos químicos con alta densidad, con pesos moleculares determinados mayores a 20, por ejemplo, y si revisamos la tabla periódica que está acá, justo estos que están subrayados en rojo son algunos de los metales pesados. Lo cierto es que estos metales pesados son perjudiciales en la mayoría de los casos, pero en algunos casos son esenciales. Es el caso del fierro, por ejemplo, o perdón, del hierro, que es el que nos ayuda en el transporte del oxígeno, o que el zinc, que es un elemento súper necesario para mantener la inmunidad, o nos ayuda con la inmunidad en los organismos. ¿Cómo es que se originan estos? La verdad es que hay muchísimas fuentes naturales que vienen con la misma geomorfología de los suelos, aquí vemos esto, pero las actividades antrópicas ayudan o aportan un poco más en ese sentido. Las actividades agrícolas, por ejemplo, las mineras, las industriales, e incluso las actividades urbanas, pues aportamos a que se liberen al medio ambiente metales pesados. Lamentablemente, estos metales pesados, como se ve en este esquema, luego quedan en los suelos, llegan a las aguas o directamente llegan a las aguas, contaminan estas aguas, contaminan a los animales, a las plantas que viven en estas aguas, a los animales y plantas que viven en estos suelos. Y bueno, aquí estamos hablando en realidad de un ecosistema, de ese complejo grande que asegura la vida de todos los organismos vivos en nuestro planeta, pero que en este momento estaría contaminado. Entonces, nosotros a partir de esto hemos tratado de explicar solamente una partecita y solamente en un punto en particular de cómo afectan estos metales pesados a los organismos vivos. Para esto lo que hemos hecho es estudiado
varios puntos a lo largo de la cuenca del Catarí. Aquí vemos los nevados de nuestra ciudad. Estos nevados, cuando derriten sus aguas, pues generan reservorios de agua. Aquí están, por ejemplo, la parte alta de Milluni, donde encontramos bofedales, y estos bofedales justamente son reservorios de agua natural que luego abastecen, por ejemplo, la ciudad del Alto e incluso a todas las poblaciones de más allá de agua potable. ¿Sí? Entonces hemos empezado el estudio en esta parte de los bofedales de Alto Milluni, hemos continuado bajando por Milluni. Hemos agarrado en realidad el curso del río Seque, hemos tomado algunos puntos en este río, luego hemos agarrado al río Seco, que es el que está por acá, y cuando ya estábamos analizando los puntos en el río Seco, el Pallina, ¿ya? Hemos denominado esa parte la parte media de nuestro estudio. La primera de los bofedales era la parte alta. Finalmente, estos ríos convergen y van a desembocar todos en la bahía de Coana. Por lo tanto, nuestros últimos puntos han estado justamente en la bahía de Coana. Para esto hemos pasado por varios municipios de La Paz, principalmente por Viacha y Pucarán. Aquí hay un poco más de detalle de nuestros puntos. No les voy a detallar geográficamente cada uno de estos, pero decirles que en este estudio se han analizado en realidad 21 puntos a lo largo de todos estos transectos. Y como les decía, pues hemos tratado de colectar muestras de los cuerpos de agua o de la mayoría de los cuerpos de agua que pasaban por el transecto ya establecido. Aquí tenemos la parte media, donde hemos tomado la mayor cantidad de puntos. Aquí uno de los puntos principales ha sido justamente Viacha, porque sabemos que hay una alta contaminación por esta zona. Y finalmente la bahía de Coana, donde desembocan estas aguas. Para esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tratado de hacer un análisis integral, más o menos como les mostré en el primer esquema, viendo los elementos que conforman ese ecosistema, ¿sí? Esto consistió en tomar, por ejemplo, muestras de las plantas, como hemos identificado bofedales, humedales, hemos establecido qué especies estaban creciendo en esos bofedales, y al establecer qué especies habían e identificarlas, podemos más o menos establecer la salud de nuestro ecosistema en esa zona. En este caso, estas fotografías pertenecen al muestreo justamente los bofedales. Este es uno de los bofedales. Fíjense los cojines de plantas que se ven muy, muy lindas. Esto ya es más en la bahía de Coana. Esta es la forma en que se colectan las muestras, es decir, para poder establecer la abundancia y la diversidad de estos, pues hay que tomar secciones particulares, ver cuántas plantitas hay en esa superficie, y de acuerdo a esto podemos establecer una abundancia y diversidad. ¿Sí? Por un lado, plantas. Luego también hemos tomado suelos de los cuerpos de agua adyacentes. Aquí estamos colectando una muestra de suelo. Hemos tomado las muestras de sedimentos. Esta es una colecta de sedimentos. Y hemos tomado también muestras de agua. Algunos lugares, como los bofedales de Alto Milluni, eran aguas muy limpias, inoloras, aguas sumamente transparentes. Habían puntos en la parte media donde ya el agua estaba bastante contaminada, con colores diferentes según el tipo de contaminación que llegaba, con malos olores, de ahí que ustedes nos ven acá con todo el equipo para resistir justamente los malos olores. Y bueno, se completó la toma de muestra en ese sentido. Pero además, en las aguas en que se encontraron macroinvertebrados, se colectó a estos. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una colecta justamente para esto. Aquí ya los hemos colectado a los macroinvertebrados, los estamos tratando de separar. Y como hemos trabajado con las comunidades para que ellos nos participen, cómo es que están viendo el cambio climático, pero por la incidencia que tiene la contaminación, ellos nos han permitido además
colectar otro tipo de muestras. Por ejemplo, hemos colectado pelos de vaca, hemos colectado heces de ganado y hemos colectado leche del ganado, justamente para establecer en todas estas matrices que les acabo de mostrar, la cantidad de metales pesados que se están absorbiendo por estos organismos. Porque, por un lado, es importante analizar la presencia de los metales pesados, pero más importante es establecer la acumulación de los metales pesados, es decir, cómo estos se están acumulando en estos organismos vivos y cómo los pueden afectar. Entonces, en ese sentido, también nos han permitido tomar muestras de pelos, de heces y de leche del ganado que consumía, obviamente, la producción de la misma zona. Una vez colectadas las muestras, las hemos llevado al laboratorio y en el laboratorio hemos pasado por varias etapas. En este esquema les muestro el análisis que hemos hecho para ver el efecto de aguas, suelos y sedimentos en células de raíces de cebollas. Aquí tenemos a los cebollines creciendo en los diferentes tratamientos, en el sentido de que estos contaminantes pueden afectar tanto al funcionamiento de la célula como al funcionamiento del organismo como tal, ¿no? Entonces, para esto hemos hecho un análisis a nivel celular. Las muestras de aguas, suelos, sedimentos, leches, la vegetación, los macroinvertebrados, todas estas muestras, como se ven acá, se han dirigido al IPTEN, donde han sido secadas, digeridas, y luego los metales pesados han sido establecidos por fluorescencia de rayos X. Para esto han pasado por procesos de digestión y de determinación previa de cuáles podrían ser los componentes presentes en todas estas matrices. Entre los resultados que hemos encontrado, primeramente les voy a comentar los resultados con las comunidades, ¿sí? Era importante establecer cómo las comunidades están manejando su contaminación y cómo están percibiendo el efecto que pueden tener por estos contaminantes. Para esto, tanto en Viacha como en Pucarani, se han reunido a los comunarios y se han hecho diferentes talleres en donde se les ha preguntado y se ha trabajado cómo perciben la contaminación, qué efectos ellos perciben que tienen sobre ellos, sobre su salud y sobre todo su ecosistema, y cómo ellos están resolviendo ese tema de adaptarse a esa contaminación. Si uno va a la bahía de Coana, obviamente va a ver que toda la contaminación, se podría decir, de la ciudad del Alto llega a este lugar, y no llega solamente con la calidad del agua, con el color o el olor del agua, sino que llega además con una cantidad de basura que se va trayendo desde todo lo que se va colectando en la ciudad del Alto. Lamentablemente, por ejemplo, la planta de Puchucoyo no tiene la capacidad como para tratar todas las aguas que son colectadas en las ciudades. Pero además de esto, no solamente se botan esos desechos, sino se aporta desechos por la actividad agrícola, la minera, que no pasa por las plantas de tratamiento. En ese sentido, las comunidades nos han brindado su información. En esta tabla, por ejemplo, podemos ver cómo perciben los hombres y las mujeres la contaminación y el cambio climático respecto a la contaminación. Por ejemplo, ellos saben que todo está contaminado con basura. En el río y las quebradas hay basura de todo tipo y ellos son conscientes de que pueden haber metales pesados ahí, ¿no? Las mujeres también perciben esa contaminación, pero ellas son un poco más conscientes o más prácticas en el sentido de que tratan de ser activas en ese proceso, es decir, recogen la basura, por ejemplo, tratan de hacer una limpieza y tratan de mantener mejor o más limpio su medio ambiente, ¿sí? Lo mismo encontramos, este tipo de respuestas vamos a encontrar en casi todas las comunidades. Respecto a la caracterización de la vegetación, ¿sí?
En la sección alta, en la parte de los bofedales, este es el bofedal de Miliuni. Fíjense qué hermosa es esta laguna que colecta el agua y que luego dispensa el agua para el alto. Son aguas muy pristinas, muy limpias, y los bofedales pues tienen unas características maravillosas en el sentido de cómo pueden retener estas aguas. En estas, cuando una vez que hemos identificado las especies, hemos encontrado que las familias dominantes, por ejemplo, son las poáceas, juncáceas, cipráceas y asteráceas, todas estas presentes en nuestros bofedales. Aquí podemos ver, además del nombre de las especies que están presentes, la cantidad de estas especies, ¿no? Aquí encontramos las que están en los bofedales de más arriba, y estos ya son los bofedales que van bajando antes de la mina abandonada de Miliuni. El punto BOF 4 viene a ser justamente la mina abandonada, y aquí ya se puede ver cómo es la abundancia de estas especies. Efectivamente, las poáceas son las más abundantes en casi todos los puntos en la parte alta. Sin embargo, esta abundancia y esta diversidad va disminuyendo cuando vamos bajando por esta corriente y encontramos este tipo de paisajes. Este es un bofedal, pero este bofedal está recibiendo aguas ya de la mina abandonada. Fíjense el color característico de las deposiciones de hierro, que ya afecta justamente la abundancia y la biodiversidad de estas nuestras especies. Uno puede establecer la abundancia y las especies dominantes por diferentes métodos. Para esto los botánicos son especialistas. Yo no soy botánica. Estas son justamente las plantas que realizó el equipo botánico del proyecto. En esta tabla nosotros podemos ver las especies que hemos encontrado en los bofedales altoandinos de Miliuni. Fíjense, hay una gran variedad de especies, los nombres comunes y los usos. Estas son importantes no solamente como parte de formación de esos cojines de los bofedales, sino que muchos, por ejemplo, se usan como forraje, como la Disticha muscoides, se utilizan como ornamentales, como la de Eugesia crisanta, se usan como alimento, como la Ocycloea andina, ¿ya? E incluso algunas de estas se utilizan como medicinas. Es decir, de aquí resaltamos de que esa diversidad de especies además tienen una variedad de usos, entre los cuales están justamente los alimenticios, no solamente para humanos, sino para especies animales, y las medicinales. Y ya bajando un poquito más, es decir, siguiendo el transecto establecido para el estudio, yendo desde la parte alta hasta la sección media y baja, lo que se ve claramente es que hay un cambio de vegetación, ¿sí? Y ese cambio de vegetación, fíjense aquí, y hay carreteras y hay cultivos. Obviamente esto va a llevar a que las especies que antes estaban presentes pues vayan cambiando, pero además en este caso la estructura geomorfológica de los suelos ya es diferente, lo que va a condicionar obviamente que hayan especies diferentes. Y en ese sentido se crean microclimas que va a determinar que las especies sean muy variables. Pero además, la actividad antropogénica, como vemos aquí, esta es la planta de Viacha, va a determinar que, bueno, las especies que podrían haber en algún momento haber crecido en estas zonas, en estos suelos adyacentes, pues se hayan ido modificando o se hayan ido perdiendo. En todo este transecto de bajada, podríamos decir, las especies observadas de forma continua han sido las Bacaristola, la Parestrepia lepidófila, sobre todo en áreas degradadas, en las que había mucha actividad antropogénica. Estas eran bastante mayoritarias. Estaban acompañadas de algunas poáceas, como las festucas o las estipas, formando especies de pastizales, además de las plantas propias del cultivo, que es adyacente a la zona de agua que se estaba muestreando, ¿no? Hemos encontrado cultivos de cebada y avena que eran justamente producidas para el consumo del ganado, ya que estas son zonas bastante productoras de leche. Algunas incluso tienen una alta productividad en leche.
Ya yendo a la sección baja, es decir, ya la bahía de Coanas, en los sitios cercanos al lago Titicaca, encontramos que más bien la vegetación son relictos de pastizales y matorrales fragmentados, similares en composición a las especies de la sección media, pero en este caso más fragmentados. Vamos a encontrar especies características de humedales que crecen en zanjas o bordes del lago, como estas, como el Juncus ebractatus, el Ranunculus, la Myriophyllum, la Hydrocotyle. Y fíjense qué hermoso este paisaje, pese a que es un paisaje que tiene aguas contaminadas, suelos contaminados, pues es un paisaje bastante hermoso en el sentido de que es un altiplano con aguas, no es un altiplano seco. Ha habido puntos que nos han llamado la atención en este estudio, por ejemplo, Quircoa y Puente San Pedro. Hemos encontrado que hay una alta mortalidad de las plantas de esta zona. En esta gráfica hemos tratado de representar esto. Por ejemplo, en 2 puntos del río Catari, la mortalidad de las plantas es sumamente elevada. Esta barrita en plomo en gris claro justamente representa esto. Las plantas que sobrevivían básicamente eran de tipo totora. Aquí vemos una totora sana. Esto es una zona cercana a este punto que mencionaba. Y aquí vemos una totora con un porcentaje alto de mortalidad. Fíjense, claramente se ven las plantas plomas, en color ceniza, ya marchitas, obviamente se están muriendo. Y esto lo hemos encontrado en San Pedro y Quircoa, pese a que en estas aguas encontramos este tipo de animales. Estas son fotografías justamente de los lugares de muestreo. Como hemos hecho el análisis de cuánto estaban asimilando de metales pesados esta vegetación, hemos colectado cada una de las especies que les acabo de mencionar en todos los puntos en que hemos podido encontrar y se han analizado cada una para la cantidad de metales pesados acumulados en su estructura. Aquí, por ejemplo, vemos esta tabla corresponde a las plantas de la parte alta, los puntos de los bofedales. Por ejemplo, aquí está la de Yeusia, que esta plantita, ¿qué es lo que acumula en uno de los puntos? En el primer punto, acumula cobre, fierro, manganeso, zinc, arsénico, mercurio. Estos son más peligrosos, el arsénico y el mercurio. Y si observamos para toda esta lista de plantas que hemos colectado en ese punto, vemos que la mayoría de estas absorben estos metales pesados, pero además por sobre los valores permitidos. El valor permitido en realidad es la división entre esta línea, entre esta banda blanca y esta banda celeste, y todo esto es lo que está sobre los límites permisibles, establecidos por la FAO y la OMS. Para el punto medio, igual, las especies, aquí por ejemplo vemos la cebada, la espiga de cebada, el tallo de la cebada, vemos que en este caso el tallo de la cebada ha absorbido mayor cantidad de mercurio, muy por sobre el nivel esperado. Suponiendo que la cebada luego es un alimento para el ganado de la zona, pues aquí estamos viendo que se están dando procesos de biomagnificación, ya que el ganado al consumir esto va a acumular en mayor cantidad a este elemento. Podría explicarles uno a uno, me tomaría muchísimo tiempo, pero solamente para mostrarles de que fíjense, la mayoría de las plantas asimila a estos compuestos y muchos en concentraciones preocupantes. Estos son los resultados para la parte baja, para las plantas de la parte baja. Aquí son básicamente totoras las que se han analizado en varios puntos. Por ejemplo, vemos aquí que hay absorción de arsénico y absorción sobre todo de mercurio. La cantidad de mercurio es la que más nos ha preocupado y bueno, la cantidad de fierro en esas plantas. Uno puede establecer cómo las plantas captan un metal, ¿sí? Para esto hay índices que se establecen. Este, por ejemplo, es el coeficiente de absorción biológica, que no lo vamos a explicar, pero que básicamente nos permite establecer la capacidad de la planta de absorber esos metales pesados. Y si esa planta tiene una capacidad de absorber, podría tener una
capacidad de ser más tolerante a ese metal pesado. Entonces, nos sirve más o menos en esa secuencia, esa explicación. Aquí vemos justamente esto para las plantas de la parte alta, en los bofedales. La Deuteria espicigera, por ejemplo, acumula muy fuertemente el cobre, acumula muy fuertemente el manganeso. Otras especies pueden acumular, pueden tener una absorción moderada o una absorción débil. ¿Ya? Hemos hecho el análisis para cada una de estas especies, para cada uno de estos elementos, y más o menos podríamos decir que Deyeuxia, Disticha y Oxicloe andina son acumuladoras para los metales cobre, manganeso, mercurio, zinc en la sección alta. En la sección media y baja tenemos a hidrocotiles raninculoides y a la totora, que son las que mayormente van a absorber este tipo de metales pesados. Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado con estas plantas si es que se van a utilizar, sobre todo la actividad forrajera. Complementando estos datos, es necesario comentar que debido a la influencia de los factores ambientales y el tipo de planta, porque como hemos visto, no todas las plantas acumulan de igual forma, los niveles de metales pesados en las plantas van a variar ampliamente. Por ejemplo, el cobre, el zinc, fierro, manganeso, molibdeno, níquel y cobalto son micronutrientes esenciales, pero cuya absorción en exceso a los requisitos de la planta les va a provocar toxicidad, es decir, va a afectar sobre todo el desarrollo de la planta. El transporte y la acumulación de estos metales pesados desde el suelo hasta las partes comestibles, como les acabo de explicar por el índice que calculamos, va a actuar como vía de entrada de los metales pesados a nuestra cadena alimentaria. Lamentablemente, el destino de los metales traza va a depender de las transformaciones biogeoquímicas que ocurren en los suelos y en los sedimentos. Es decir, va a depender básicamente del tipo de suelo en el que se estén cultivando estas plantas y en el que se encuentren estos contaminantes. Una parte de este contenido total de metales en los sedimentos y el suelo puede no estar disponible para las plantas, pero cambios como la temperatura, el pH, pueden condicionar a que este comportamiento se modifique y por lo tanto estar más disponibles para las plantas. Para finalizar, nosotros sabemos que los suelos metalíferos o industriales, que son los que están altamente contaminados, enriquecidos con metales tóxicos, pueden apoyar el crecimiento de plantas específicas. A estas las vamos a llamar metalófitas. ¿Ya? Estas plantas son importantes, ¿por qué? Porque al ser tolerantes a esa capacidad de absorción que tienen, pues son consideradas como herramientas para la fitorremediación. Habría que estudiar un poco más a estas y ver cómo es que estas nos pueden ayudar a limpiar esos medios que están tan contaminados. Aproximadamente, en este caso, 450 especies han sido clasificadas como hiperacumuladoras por bibliografía y nosotras en el estudio que hemos hecho hemos identificado a algunas de estas que están presentes en el transecto de nuestro estudio. Esta es nuestra conclusión para la parte de las plantas, es bastante larga, por eso se las he puesto un poco cargada en el slide, pero es necesario leerlo así. En una gran parte de nuestras plantas han presentado gran concentración de mercurio, todas sobrepasando los límites permisibles. Esto es preocupante, les decía. En la sección alta, que corresponde a estos bofedales, hay especies pioneras, ¿sí? Son las que determinan cómo está el ecosistema. Pueden absorber metales pesados, como el mercurio y el arsénico, y bueno, habría que ver si estas tienen algún otro potencial, aunque son utilizadas sobre todo para el forraje de ganado camélido y de animales silvestres que son los que van o asisten a esos lugares. La fisionomía de la vegetación a lo largo del transecto, como se ha visto en las fotografías, realmente cambia, es bastante diferente y esto básicamente se debe a la influencia antrópica. Va a depender básicamente de cómo el hombre está utilizando ese medio ambiente. En la bahía de Coana, la unidad fisionómica dominante han sido los totorales,
En los puntos de muestreo realmente hemos evidenciado una elevada contaminación, por eso hemos encontrado una elevada mortalidad, pero además plantas enfermas, por ejemplo, contaminadas con hongos. Lo malo es que esta plantita se utiliza como forraje para el ganado vacuno. En la sección media, por ejemplo, al borde del río Choquenaira, hemos encontrado valores elevados de arsénico en algunas especies como hidrocotile, además de mercurio, ¿no? Hemos visto que los totorales, en todos nuestros datos, son los que por excelencia van a acumular mercurio y, bueno, lamentablemente el mercurio es nocivo para la salud y se va a acumular en los organismos por la ingesta. Por el momento, el estudio nos ha mostrado que los niveles de metales pesados en las colectas realizadas en época seca, porque los datos que les he mostrado son para época seca, hemos repetido el muestreo en época húmeda. No les estoy presentando los datos, pero son muchísimos, al igual que en este caso, están superando los límites permisibles establecidos por normas internacionales y que esto tiene un impacto biológico, tiene un impacto social porque, como les comentaba, son áreas productoras de leche y bueno, como hemos visto, entra a la cadena alimenticia, entra a formar parte del ecosistema y por lo tanto va a afectar a la producción de las poblaciones y va a generar un efecto socioeconómico sobre todo en las comunidades de Chonchocoro y Viacha. Respecto a los macroinvertebrados, estas son fotografías de la colecta y hemos colectado, aquí se va filtrando el agua para ir separando a estos animalitos que en realidad son insectos y no insectos. Aquí ya los vemos algo separados. Es un trabajito bastante moroso porque hay que separar uno por uno, irlos separando por lo que se parecen, por similitudes, y normalmente en una muestra encontramos una coexistencia, como vemos acá, de varios de estos insectos. Una vez que los vamos separando, los vamos identificando. Aquí, por ejemplo, algunos de los macroinvertebrados que hemos encontrado en todo lo largo de nuestro muestreo que pertenecen al grupo insecto. Fíjense, hay como gusanitos, hay tipo hidrofílides y bueno, hay de diferentes tipos. Los que pertenecen al grupo no insecta, que son algo diferentes, aquí están los ostrácodas, por ejemplo, que son totalmente diferentes, o estos que más bien parecen camaroncitos, o estos que son gusanitos. Esta es una tabla muy general que nos muestra la clasificación de no insectos e insectos que hemos encontrado en el estudio. Y en realidad, cuando ya hemos analizado quiénes estaban presentes y en qué zonas, como les decía, había zonas o cuerpos de agua donde no encontrábamos ni un macroinvertebrado. Había puntos donde tomábamos la muestra y lo que se encontraba después de de baldes y baldes de agua, lográbamos separar 2, 3 ejemplares apenas. Es decir, realmente la abundancia era mínima en esos cuerpos de agua. De todo esto, lo que hemos podido luego establecer es que la zona alta es la que tiene mayor diversidad de macroinvertebrados. También eso corresponde con la salud del agua, eran las aguas menos contaminadas, más claras, como les decía. Y en la zona alta, las especies mayoritarias son los quironómides. Este es un quironómide, seguidos por los naidide, que vienen a ser estos tipo tubifex. En la zona media, que es la zona que estaba más contaminada, podríamos decir más sucia, se han encontrado quironómidos, pero en pocos puntos. Este es uno de los puntos más limpios, se podría decir. Y en la zona baja, un poquito se ha recuperado esa abundancia y esa diversidad, muy poco, y encontramos que sobre todo las especies más abundantes son las ostrácodas en algunos de estos puntos, es decir, ya cerca a la bahía de Coana. Si lo vemos como gráfica, podemos ver de que en la zona alta va a haber efectivamente más abundancia de estos macroinvertebrados. Aquí vemos los diferentes puntos y cómo son de abundantes. En la zona media la abundancia es muy poca, muy pobre. Y en la zona baja hay abundancia, pero no hay diversidad. La diversidad es más pobre de estos macroinvertebrados.
Cuando hemos hecho el análisis de qué estaban acumulando estos macroinvertebrados, hemos encontrado, por ejemplo, para las yalelas presentes en el punto que denominamos Pallina 1 sobre el río Pallina, por ejemplo, estos acumulaban plomo, acumulaban mercurio, acumulaban arsénico, además de todos estos otros elementos. Acumulaban cadmio en pequeñas cantidades. El cadmio también es peligroso, porque es un cancerígeno ya bien establecido. Y lo más preocupante eran las cantidades de plomo, arsénico y mercurio. Como ven ustedes, estos datos están muy por encima de los valores permitidos normalmente para, por ejemplo, para animales de mar, ¿no? Es decir, para organismos de mar. No hay una norma para macroinvertebrados respecto a la cantidad de metales pesados permitidos, pero haciendo una comparación con las normas para otros grupos de animales, pues igual estas estaban por sobre los límites permisibles. Como conclusión de esta parte, podemos decir que la zona alta sí ha mostrado una abundancia de macroinvertebrados, probablemente debido a la mejor calidad del agua. Los macroinvertebrados eran los quironómidos y los naidides los más abundantes. Estos definitivamente son marcadores de salud del agua, son indicadores adecuados para establecer este punto. La zona media tiene menor cantidad de estos organismos debido a la naturaleza contaminada de sus aguas. La zona baja tiene poca diversidad, tiene también poca abundancia, podríamos decir. Los más prevalentes han sido los ostrácodas, que no son insectos. Y como conclusión de todo esto, podríamos nosotros afirmar que el uso de los macroinvertebrados como indicadores de calidad o de salud del agua está totalmente establecido por este tipo de organismos. Respecto a los resultados de la calidad del agua, en este gráfico están los puntos que se han analizado solamente para el pH, esto representa el pH. Vemos que en la parte alta el pH es más bien, está sobre, va alrededor de 7, son aguas que se pueden consumir. En la parte baja también encontramos que estas aguas, y en la parte media también, que estas aguas están con pHs de 7 o algo más, es decir, si vamos a la clasificación de aguas, estas son accesibles para consumo humano y para consumo agrícola, ¿ya? Sin embargo, en la parte baja, ya en la parte de la mina, y en la parte media, al inicio de la parte media de nuestro transecto, encontramos que las aguas son ácidas, muestran pHs ácidos. Respecto al oxígeno disuelto en estas mismas aguas, sabemos que el oxígeno disuelto ideal está entre 7, 8 o hasta 12 de valor. Encontramos que la mayoría en la parte alta, en la parte baja, justamente están por esos valores. En la parte media, fíjense cómo el oxígeno disuelto tiene valores por debajo del 5, del 4 en algunos casos, lo que claramente nos indica la posibilidad justamente de la sobrevivencia de organismos como los macroinvertebrados. Esto explicaría justamente que hayamos encontrado pocos de estos organismos. Otro aspecto que hemos considerado era cuán contaminados respecto a coliformes totales estaban estas aguas, ya que muchas, recogen desechos industriales y desechos domésticos. En este caso, las aguas de la parte media están con la cantidad de coliformes, podríamos decir, media, no natural para aguas que son colectoras de residuos domésticos. Sin embargo, hay algunos puntos críticos, como las aguas del Pallina, por ejemplo, o las aguas que salen de Puchucoyo. Obviamente, esto se entiende porque estas son aguas que han salido después del tratamiento de la planta de Puchucoyo y están altamente contaminadas, porque además sabemos que la planta, si estimamos más o menos cuánta es su capacidad de depurar o de limpiar las aguas, es más o menos del 18%. O sea, no está tratando adecuadamente las aguas y está botando una alta carga contaminante respecto a coliformes totales.
Respecto a los resultados del análisis ecogenotoxicológico, para esto es necesario explicar estas definiciones. ¿Qué es un análisis eco y qué es un análisis genotoxicológico? Si nosotros consideramos que un ecosistema tiene más o menos esta estructura, es decir, que tiene animales, plantas, el hombre vive en este medio, pero además que tiene factores abióticos como los suelos, las aguas y el aire, ¿sí? Todo este ecosistema se puede exponer a contaminantes de diferentes fuentes. Aquí vemos esas innumerables fuentes, las que hemos mencionado al inicio de la charla, que son fuentes que aportan con metales pesados y otras que aportan con otro tipo de elementos, como vemos aquí, los hábitos alimenticios, los fármacos, etcétera. Todos los organismos vivos de este ecosistema pueden absorber, tienen capacidad de absorber estos contaminantes, no solamente metales pesados. Pero la estructura de los organismos hace que estos compuestos puedan ser metabolizados. En el caso de nosotros, que tenemos un hígado, que tenemos enzimas que nos permiten detoxificar, modificar esas moléculas y eliminarlas vía orina, vía heces, vía sudor, por ejemplo, pues las vamos a eliminar y nos va a permitir no exponernos a estos contaminantes, ¿sí? Pero no todos los organismos tienen esa eficiencia en poder metabolizar y eliminar esos compuestos. Entonces, todos vamos a absorber, todos animales, plantas, los humanos absorberemos estos compuestos, los metabolizaremos y lo ideal, decía, es que los eliminemos. Si no los eliminamos, estos compuestos pueden afectar a nivel de las células y pueden afectar a nivel de organismo. A nivel de organismo, por ejemplo, pueden afectar en el comportamiento. Si una abeja se intoxica, por ejemplo, puede cambiar sus patrones de vuelo. Para una abeja esto es fatal, porque se supone que sus patrones de vuelo son las que la van a reconducir a su panal. En este caso puede afectar, ¿sí? A nivel celular va a afectar las funciones celulares y si la célula está enferma, pues puede desarrollar enfermedades, porque si no se eliminan estas toxinas, esa célula que forma parte de un tejido, de un órgano, pues va a condicionar a que ese organismo esté enfermo. Pero aún puede ser peor el efecto de los contaminantes porque puede enfermar, entre comillas, a nuestro material genético. Aquí tenemos nuestras moléculas de ADN y puede dañarlas o modificarlas de muchísimas formas. Y en este caso hablamos de efecto genotóxico, que es a nivel molecular. Mientras que a nivel de organismo y a nivel celular podríamos decir que es un efecto tóxico. Lo malo de esto es que cuando ataca a nivel molecular, ya va a atacar al organismo a nivel de las células del cuerpo y a nivel de las células reproductoras. A nivel de las células reproductoras, pues va a pasar esas lesiones a la progenie. Por lo tanto, vamos a tener defectos de nacimiento y enfermedades genéticas. Esos corderitos, por ejemplo, que nacen con malformaciones, con 3 patitas, con la cabeza deformada, con un desarrollo incompleto de ojos, por ejemplo, justamente lo que ha pasado es que ha habido una afectación en su desarrollo embrionario y por lo tanto han nacido malformes. Y a nivel de células del cuerpo, pues las células, como les decía, se pueden enfermar y una de las consecuencias de enfermar a las células, más cuando se ataca al DNA de maneras diferentes, es que estas células se van a transformar de células sanas, por ejemplo, en células enfermas con cáncer, ¿sí? El cáncer, desde ese punto de vista, se inicia con una mutación, con un cambio. Y los contaminantes ambientales, lamentablemente, pueden provocar estas lesiones en el material genético. Para esto, uno puede verificar cómo se dan estas lesiones a través de diferentes técnicas. Esta es justamente la técnica que hemos aplicado para nuestro estudio, donde hemos visto que en el proceso de división celular, si la célula se ha contaminado con metales pesados, va a afectar a esta distribución de nuestros cromosomas de forma normal y al afectarlos en su forma de distribución normal, lo que va a hacer es dejar, por ejemplo, un cromosoma
solito, abandonado, que va a formar este micronúcleo que se ve acá, o que va a provocar que los cromosomas se rompan. Y cuando se rompen, esos pedacitos liberados también forman estos pequeños núcleos o llamados micronúcleos. Entonces, nosotros hemos analizado si los metales pesados tienen esa capacidad en un organismo vivo. Hemos utilizado para esto a Allium cepa, a las cebollitas, estos cebollines. Lo que hemos hecho es las muestras de agua, pues hemos hecho crecer raíces en muestras de agua. En el caso de suelos y sedimentos, hemos secado los suelos, los sedimentos, hemos preparado extractos de estos suelos y sedimentos, y luego en el agua que quedaba de estos extractos hemos hecho crecer las raícitas, y en las raícitas hemos analizado la morfología celular, específicamente la del núcleo y de las anomalías que pudieran haber en la estructura del núcleo y si habían micronúcleos o no. Entonces, los resultados para esto. En la parte alta de la cuenca Qatari, hemos encontrado, en el caso de las aguas, una alta cantidad de arsénico. Hemos encontrado concentraciones apreciables de mercurio, que son las que nos preocupan en este caso. Al analizar si estos elementos y los otros que hemos detectado pueden causar alteraciones celulares, pues hemos encontrado que efectivamente generan estas, es decir, rompen cromosomas o aíslan cromosomas, formando estos micronúcleos. Estas son fotografías de varias de las muestras. Fíjense, este es un núcleo y aquí son los micronúcleos. Esta era una célula, esta es otra célula. Aquí vemos otro micronúcleo, el núcleo anormal. Fíjense que este núcleo es alargado, más grande, este núcleo es más pequeño, pero parece que estuviera roto. Este núcleo es un núcleo más normal porque tiene una forma más determinada. Este núcleo es muchísimo más alargado. A esto le llamamos anomalías nucleares. Estas anomalías nucleares han sido muy frecuentes, más altas que los micronúcleos cuando observábamos las células. Estas barritas en naranja justamente nos presentan en todos los puntos que hemos muestreado en la parte alta esta frecuencia de micronúcleos. Pero además hemos visto si era tóxico, si afectaba el desarrollo normal de las células, ¿sí? Para esto hemos controlado el crecimiento de las raíces, hemos calculado el índice de elongación y en este caso hemos encontrado que prácticamente todas las muestras, bueno, en la parte alta no todas, la mayoría a partir de la mina de Miyuni presentaban toxicidad. Las demás arriba no eran tóxicas. Ya las aguas de la parte media de la cuenca Qatari, igual acá encontramos a todos los puntos de muestreo, todas las aguas. Otra vez, el arsénico ha sido el mayoritario en este caso. Hemos encontrado grandes cantidades de mercurio. Podríamos suponer que el arsénico, el mercurio, el cadmio, todos en asociación, han podido afectar justamente al desarrollo normal de la división celular, aumentando estas frecuencias de anomalías nucleares. Fíjense aquí, esta célula, esta es una anafase, esta es una célula que se está dividiendo, pero si se fijan acá, los cromosomas están desordenados, aquí hay pedacitos que están atrasados e incluso que permanecen unidos. Esta es totalmente una anomalía en los procesos de división celular, normalmente causadas por metales pesados como estos. Y cuando hemos analizado la toxicidad, hemos encontrado que todas las aguas de esta parte media pues son tóxicas. En la parte baja, ya en la bahía de Coana, las muestras también presentaban un cierto nivel de toxicidad en comparación al agua destilada que habíamos utilizado como control negativo, que se supone es un agua limpia de toda impureza, ¿sí? Todas tenían cierto grado de toxicidad. Otra vez, el arsénico presente en grandes cantidades, el mercurio también sobrepasando los valores permisibles. Y cuando analizamos la frecuencia de micronúcleos y de anomalías nucleares, esta es una de las muestras que más micronúcleos nos ha mostrado y más anomalías nucleares, es decir, alteraciones en el desarrollo. Este también es un núcleo alterado, fíjense, este es un núcleo que está en interfase. En realidad está entrando a división celular en profase, pero este núcleo
es amorfo, no tiene una membrana delimitada que debería tenerla, y los cromosomas están compactados de forma adelantada, cuando no les correspondía en realidad. Cuando hacemos el análisis para sedimentos de la parte alta, igual encontramos, pero aquí encontramos arsénico, mercurio. El arsénico básicamente está presente en todas las muestras en altas cantidades, una alta frecuencia de anomalías nucleares, una relativa frecuencia de micronúcleos. Todas las aguas mostraron toxicidad, pero además aquí encontramos, por ejemplo, micronúcleos y anomalías de estructura nuclear bastante profundas. En la parte media, otra vez, encontramos que todas estas aguas son tóxicas. El mercurio y el arsénico, sobre todo el arsénico en grandes cantidades, incluso hay puntos muy preocupantes. Esta, por ejemplo, es Puchucoyo, esto es lo que sale de Puchucoyo. Este punto PUC2 es una zona aledaña a Puchucoyo, es una zona ganadera. Aquí hay una gran producción de leche, hay una comunidad súper interesante. Hemos trabajado con esa comunidad. Podría decir que es de las comunidades con las que hemos trabajado mejor que con algunas otras. La gente muy sociable, muy interesada en el trabajo, muy preocupada de los efectos que puedan tener la contaminación, no solamente sobre su ganado, sino sobre ellos mismos, sobre la salud de sus niños sobre todo. Pero además, aquí podríamos nosotros contarles historias de lo que del vivir de la gente. Por ejemplo, ellos tienen pozos de agua que no han sido puestos a profundidad adecuada y que está saliendo contaminada, sale con olor, sale con mal olor, con mal sabor, pero lamentablemente como no hay otra fuente de agua, ellos tienen que hervirla, tratar de pasarla por filtros naturales. Ellos establecen sus filtros naturales con carbón, con arenita, de manera que tratan de limpiarla un poco para poder utilizarla como potable y para ganado, ¿no? Mucha de esta gente de estas zonas, por ejemplo, compra el agua para consumo diario. Cuando hemos hecho el análisis de las anomalías nucleares, igual encontramos grandes anomalías, es decir, hemos clasificado las anomalías de diferentes formas, y aquí solamente les presento algunas fotografías de ejemplos de algunas de nuestras muestras. Este núcleo, por ejemplo, es un núcleo profásico. Aquí hay una condensación de los cromosomas. Fíjense, todo esto es cromosomas condensados antes de tiempo, pero además a este núcleo parece que le hubieran metido una tijerita. Estas son anomalías que se han visto en muchísimas de las muestras que hemos analizado para este factor. En la parte baja de la cuenca del Qatari, otra vez el arsénico, encontramos en mayor cantidad, más bien mercurio casi no hay. Las muestras han mostrado toxicidad, hemos encontrado una alta frecuencia de micronúcleos y de anomalías nucleares ya en la misma bahía de Coana. Y fíjense estos núcleos tan deformes. Realmente este núcleo no lo podríamos apreciar adecuadamente porque tiene una malformación total. Luego, respecto a los suelos, hemos hecho el mismo estudio. En los suelos hemos encontrado, los químicos han detectado altas cantidades de plomo, de mercurio y de arsénico. Aquí, además del mercurio y el arsénico, se ha sumado el tema del plomo. Las muestras han sido tóxicas, como se ven los datos en esta tabla. Las anomalías nucleares han sido prevalentes. Ya. Fíjense este tipo de anomalías. Aquí los cromosomas no se están separando, están permaneciendo pegaditos, pero además hay micronúcleos. Aquí hay un núcleo totalmente deforme, mediolizado hacia el interior de la célula, lo que condiciona a que estas células obviamente están enfermas. En la parte media de la cuenca Qatari, otra vez encontramos que el plomo hay en grandes cantidades, el mercurio en muchísimas más que las permitidas, y el arsénico aquí pareciera que no está presente, pero en este caso eran tan altos los valores que hemos tenido que graficarlos, los valores por 1000,
para que puedan entrar en la gráfica. Entonces, las concentraciones son realmente elevadas para este compuesto. Estos son otros tipos de anomalías que hemos encontrado nucleares y hemos encontrado algunas frecuencias de micronúcleos. Aquí están los suelos de la parte baja de la cuenca Qatari. Igualmente, las aguas son tóxicas. Este punto HP1 era la caseta de agua. Este es un pozo de agua que tienen en la comunidad. Este pozo de agua no ha resultado tóxico. Es el único punto que no ha mostrado toxicidad. Era el agua más limpia. Pero hemos encontrado, por ejemplo, en este punto, mercurio. ¿Sí? Una cantidad de arsénico y una cantidad de plomo, aunque el arsénico probablemente es de origen del propio suelo, ¿sí? Como se ve en la gráfica, estos tres elementos están presentes y por sobre los límites permisibles. Aquí es necesario comentarles de que no hay tablas que nos indiquen cuáles son los valores permisibles de estos metales en suelos. Hemos tenido que hacer una revisión bibliográfica bastante profunda. Hay normas canadienses, por ejemplo, normas americanas para suelos, pero son normas locales que para zonas mineras que tratan de establecer los límites permisibles para algunos de estos metales. No hay una norma internacional generalizada y peor una norma nacional que nos diga cuáles son los límites permisibles para este caso. Al igual que en los anteriores casos, la frecuencia de anomalías nucleares era elevada. Y esta es una fotografía que nos muestra células más normales, pero aquí células con micronúcleos, aquí con micronúcleos, con núcleos mucho más pequeños, que esta también es una anomalía bastante frecuente en células que están expuestas a metales pesados. En conclusión, podemos decir que nuestro estudio nos ha mostrado que los niveles de metales pesados en las colectas realizadas a lo largo de los puntos en la cuenca del Qatari, en época seca, están superando los límites permisibles. La mayoría de las muestras ha resultado tóxica para el ensayo de inhibición de crecimiento en Allium cepa y como les he ido mostrando en las fotografías, el hecho de que todas hayan tenido elevados porcentajes de anomalías nucleares nos dice que estas muestras son genotóxicas, ¿sí? Sobre todo por este tipo de anomalías. Estas son algunas de las fotografías justamente. Fíjense, estos son núcleos anormales, pero todos estos son micronúcleos, todos estos puntitos rosados, y estas ya son células que están entrando en apoptosis justamente porque están muy degradadas. Estas son anafases que, fíjense, están todavía estirando a sus cromosomas. Esta es una metafase totalmente anómala, los cromosomas están enredadísimos, estos no se van a poder separar. Esta es una profase totalmente anómala porque aquí hay cromosomas condensados antes de tiempo. Estos son micronúcleos, fíjense la cantidad de micronúcleos en este núcleo que es hermoso porque está prácticamente perfectito, pareciera sano, pero que está perdiendo fragmentos de cromosomas. Y aquí vemos otro tipo de anomalías. En este proyecto, como les decía, hemos trabajado con las comunidades, hemos tenido la suerte de poder trabajar con los estudiantes de los colegios de Pucarán y Viacha. Ellos han aplicado el test de inhibición de elongación de crecimiento para justamente tratar de ser monitores ambientales. La idea es que con la participación del Ministerio de Medio Ambiente, con la unidad de gestión de la cuenca del Qatari que nos ha apoyado en alguna parte del proyecto, ellos a posterior, lamentablemente esto hasta ahora no lo hemos podido volver real, ¿no? Pero lo que se ha hecho es que los estudiantes trabajen en la metodología, ellos han tomado muestras, han desarrollado toda la metodología, aquí los vemos midiendo la longitud de las raíces, por ejemplo, poniendo sus datos después del muestreo, este es un muestreo, todo el análisis. Hemos podido establecer o escribir esta cartilla que se llama así, el test de inhibición de la elongación del crecimiento radicular en cebollines, que es una guía para ensayos toxicológicos, que es aplicable para cualquiera, es bien sencillo de aplicarlo en realidad. Pero además hemos podido como hemos trabajado con los municipios y con los gobiernos autónomos, hemos
formado monitores ambientales, es decir, hemos capacitado a los técnicos de los municipios de Pucarani, de Viacha, de La Paz y del Alto, para el manejo de esta guía, que era una guía que se sacó años anteriores respecto a justamente esta metodología, a establecer el efecto genotóxico de compuestos que puedan estar contaminando cuerpos de agua. Como les decía, esta es nuestra cartilla que la hemos presentado en las ferias de física puertas abiertas, por ejemplo, en varios colegios y demás, que la tenemos disponible en el laboratorio para los que les interese. Hay un par de copias en la biblioteca de nuestra carrera y el informe de la parte del primer muestreo se ha plasmado, es decir, todos esos datos que les he mostrado, se ha plasmado en este libro, que también hay una copia en la biblioteca de nuestra carrera. Con esto les agradezco la atención y espero a ver qué interés o qué les llama la atención de este estudio. Muchas gracias, doctora, por toda la presentación. Realmente es un tema muy interesante saber de qué manera nos afectan, ¿no?, los metales, de qué manera van a afectar no solamente a nosotros, a la ganadería y también a las plantas y el nivel de afectación celular que se tiene a partir de todos estos metales. Mari. Sí, muchas gracias, doctora. Bastante interesante. O sea, el efecto que está causando, o sea, el maltratamiento justamente de estas aguas, de las minas. En Bolivia no se tiene un buen manejo. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público, doctora. Tenemos la primera pregunta. ¿Qué métodos usaron para el muestreo de suelos en relación a las anomalías nucleares? Ya. En realidad, el muestreo de suelos, como han visto en las fotografías, es el que sugieren todas las guías para muestreo de suelo. Se establece una cuadrícula, se establecen puntos de esto, se toman varias muestras a determinada profundidad y luego estas se mezclan y, bueno, se llevan a análisis. Para el análisis genotoxicológico, lo que hemos hecho es secar estas muestras de suelo. No les he comentado, pero también hemos determinado el tipo de suelo del que se trataba, ya que había una variación de los tipos de suelos. Y nosotros sabemos por experiencia que, por ejemplo, un suelo arcilloso y un suelo arenoso van a absorber los metales pesados de forma diferente. También tenemos esos datos y están reportados en el libro, ¿no? Pero independientemente del tipo de suelo de que se haya tratado, lo que hemos hecho es secar el suelo. Luego de secado se lo muele finamente, se lo tamiza y la arenita o el polvo en realidad fino que queda de estos tamices se lo pasa por varios tamices. Este polvo se lo lleva, se lo mezcla con agua destilada, milicú en este caso, se lo agita durante un tiempo y luego se filtra. Y es esta agua la que se analiza para la actividad, en este caso genotóxica. Muchas gracias, doctora. Luego nos preguntan, ¿cómo observa el panorama de su investigación a la hora de comunicar los riesgos y los resultados encontrados hacia las autoridades competentes y a las comunidades? Y a la hora de tomar luego decisiones acerca de toda esta problemática. La verdad que ese es un problema bastante grande, porque como ven, el estudio es bastante completo en el sentido de que como biólogos hemos querido darle un enfoque global. Hemos visto las partes del ecosistema, ¿no? La parte biótica y la parte abiótica fundamentalmente, y hemos tratado de establecer el efecto de estos contaminantes en particular. A la hora de comunicar los resultados, perdón un segundito, ¿me lo trae mi cargador, por favor? A la hora de comunicar los resultados, lo que pasa, un segundito, por favor, si no, se me acaba la batería y estamos. Claro, no hay problema, doctora, lo esperamos.
Mientras tanto, comunicarles a todos nuestros espectadores que no se pierdan las siguientes charlas que vienen la siguiente semana. Son temas muy interesantes, creemos que todo el mundo debe conocer acerca de estas y apreciamos mucho que todos los que nos están viendo puedan compartir nuestras transmisiones. Así es. De comunicar los datos a las comunidades y a las autoridades, esto es un poco problemático en el sentido de que las comunidades están muy conscientes del problema que tienen, ¿sí? Lo que ellos tratan de exigir es que las autoridades les den una solución, una alternativa. Lamentablemente no hay una solución ya para limpiar ese medio ambiente que está contaminado con ese tipo de contaminantes. En ese sentido, ellos se sienten yo diría bastante desalentados, porque este tipo de estudios entraría en el sentido de que se estudia, pero no hay una solución, no se les brinda una solución real o del momento, del ya, para solucionar ese problema. En el caso de las autoridades, ellos acompañan, tienen muchísimo interés en tratar de hacer algo. Sin embargo, muchos de ellos se ven amarrados por las normas, por las leyes, sobre todo por los recursos económicos, ¿no? Es decir, y además por la interacción entre los gobiernos. Sería interesante, por ejemplo, que en el tema del Alto, ¿de dónde viene la contaminación en la bahía de Coana? Y eso es lo que nos indicaban las comunidades de la bahía. Decía, a nosotros nos llega la basura del Alto. A ellos se les debería enseñar este tipo de cosas. A ellos se les debería, por ejemplo, multar de alguna manera o prohibirles que generen este tipo de basura, pero no hay leyes, no hay normas que les obliguen a hacer eso, y los que nos afectan son a nosotros, ¿no? Y eso es cierto, es decir, ellos sufren la contaminación de otros. En ese sentido, yo te diría que es un poco desalentador, porque si bien uno hace estudios, trata de explicar, de dar argumentos para que los entes que toman decisiones tomen una actitud real, positiva, de hacer algo por mejorar esa situación, pues no lo van a hacer. Simplemente queda como un informe. Gracias por el informe, bien hecho, es interesante el trabajo, les agradecemos y ya, ¿no? Es un poco desilusiona, podríamos decir, el hecho de que no hay una receptividad real de los resultados de este tipo de investigación. Bien, gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿El forraje de qué manera afecta la presencia de arsénico y otros metales en el ganado? En realidad, el forraje acumula, es decir, suponemos que el arsénico, bueno, además, algo que no les he aclarado es que el arsénico probablemente en estas zonas está elevado porque naturalmente son suelos ricos en arsénico. El norte de Argentina, parte de Chile, parte de esta zona altiplánica de Bolivia, son zonas que naturalmente sus suelos son ricos en arsénico, ¿sí? Por lo tanto, es casi seguro que si siempre las especies, los ecosistemas se han formado en esos suelos, pues hayan desarrollado una cierta tolerancia al arsénico, y nosotros también probablemente tenemos una cierta tolerancia al arsénico. Pero respecto a cómo va el forraje obviamente ha tenido que adquirir esa cantidad de arsénico por la capacidad de absorción que tiene de este metal. Si este forraje es usado por el ganado vacuno, pues el ganado va a acumular el arsénico y
No sé si desarrollará, como en nuestro caso, enfermedad, entre ellas el cáncer, pero debe desarrollar, por ejemplo, procesos de hepatotoxicidad, es decir, con seguridad que esas vacas tienen problemas hepáticos, deben de acumular en algunos órganos, sobre todo en órganos grasos, algo de arsénico, y lamentablemente la leche es un derivado que tiene una gran cantidad de grasa, por lo tanto el contenido de arsénico que podría haber en leches también podría ser interesante en este caso. No, es decir, podría afectar porque lo que está pasando es que hay un transporte de ese arsénico en estos elementos que están consumiendo, se está acumulando y se está magnificando. Gracias. Gracias, doctora. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo es que actúan estos metales pesados a nivel celular para ser tóxicos o para dañarnos las células? Muchos de estos, la verdad es que cada uno de estos va a tener mecanismos algo diferentes, ¿ya? Pero lo general de estos es que muchos de estos metales pesados generan radicales libres, es decir, ingresan a la célula, son identificados por algunas enzimas, estas enzimas van cambiando grupos químicos, al final todo es química dentro de la célula, lo que en ese proceso van generando especies o derivados de estos elementos que son los que pueden atacar al material genético. Y la forma de atacar al material genético igual, pese a que son radicales libres, va a ser también de formas muy diferentes. Pero al final lo que puede hacer es, por ejemplo, cambiar la estructura de las bases del DNA, puede romper el DNA, de ahí que uno de los métodos que nos permite justamente analizar el efecto es el ver micronúcleos, pero también podría unirse a algunas de estas moléculas y evitar que las células, por ejemplo, se repliquen o que expresen la información que estas están conteniendo y por lo tanto esas células están enfermas. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el efecto de esta agregación en el consumo humano? Ya que habló de las muestras que también colectas de leche. ¿Cuál es la agregación en el consumo humano? Perdón, no entiendo la pregunta. ¿Cuál es la agregación? No entiendo a qué se refiere. La concentración de metales en la leche. No tengo los datos acá, por eso no los he comentado. No podría comentar, es decir, tendría que tener los datos para poder un poco comentarlos. Y, o sea, ¿cuál sería el efecto de esta concentración? Bueno, va a depender del metal pesado. No se olviden que un contaminante de alimentos, si está presente en ese alimento, el efecto va a determinar, va a depender en realidad de la cantidad en que esté presente en ese alimento y a qué órgano vaya a atacar. Entonces, habría que ver uno por uno de estos elementos y cómo afecta a cada órgano, por ejemplo, de un organismo. Mira. Vamos a pasar con la última pregunta. ¿Cómo se evalúan, hablando de la parte de artrópodos que nos comentó, cómo es que se han evaluado las concentraciones de estos metales en ellos? Ya, lo que se ha tomado es, como les comentaba, en los cuerpos de agua, sobre todo estos, los que eran más claros, donde se veía que había macroinvertebrados, lo que se hacía es colectar, tomar una gran cantidad de agua de estos lugares y de esta agua separar a los macroinvertebrados. Se ha separado a los macroinvertebrados, por un lado, para identificarlos, para saber quiénes eran, para ver justamente la diversidad de estos. En algunos casos se ha cuantificado, es decir, se ha visto si lo que había mayoritariamente en esa muestra eran esos de ese tipo o no, para ver la abundancia. Y por otro lado, parte de esta muestra se ha llevado o se ha mandado al Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear, que es donde se han medido los metales pesados. Para esto, por ejemplo, hemos tenido cuidado de separarlos con pinzas de teflón, no hemos usado nada metálico porque
podíamos contaminar la muestra, es decir, añadir metales que no estaban presentes en la muestra. Para esto, por ejemplo, hemos separado con pinzas especiales como estas de teflón, se han envasado en envases plásticos, es decir, no hemos utilizado nada metálico para esta parte y de esta manera se las ha enviado al IFTEN. En el IFTEN, bueno, han seguido el procesamiento igual de secado, de digestión y luego por fluorescencia de rayos X se ha establecido qué elementos estaban presentes en estas muestras. Muchas gracias, doctora. Para finalizar la charla, vamos a introducir un momento a una dinámica que tenemos cuando hacemos estas charlas, para conocerla más y para también conocer un poco más acerca de la biología. En este momento voy a presentar una pequeña ruleta. En la que están girando 3 opciones de dinámica. Ya. Nos tiene que decir lo primero que piense al escuchar estas palabras. Vamos a empezar. A ver. A ver. Biología. Bueno, algo fundamental para mi vida, es decir, y para la vida de los demás, algo maravilloso. Yo considero que la vida es maravillosa y la biología, que es la que estudia la vida, es pues de las ciencias más top para mi concepto. Adri, no. Moscas. Para mí, particularmente, herramientas de trabajo. Ratones. Lo mismo, más o menos. Herramientas de trabajo. Docencia. Algo maravilloso, con bemoles positivos, negativos, yo creo que con muchos premios, también desilusiones, con aciertos y desaciertos. Es decir, una cosa muy compleja, pero maravillosa. SOS. SOS. Bueno, eso es una llamada de auxilio. Así, en facilito, ¿no? No sé, llamada de auxilio quizás. Bueno, cometa. Para mí, porque desarrollo e investigación en esa área, es igual una herramienta de trabajo, es generación de datos más o menos. Plantas medicinales. Perdón. Plantas medicinales. Área apasionante de la vida, es decir, arte de la naturaleza para resolver sus propios problemas, podríamos decir. Estudiantes. Complejos, maravillosos, justamente por lo complejos que son. Radiación, la última palabra. Peligro. Y terminando, laboratorio. Parte importante de mi vida, diría. Es decir, algo inherente a mí misma, podría decirles. Mari. Todo bien. Muchas gracias, doctora. Todo muy bueno. No hay de qué, a ustedes las gracias. Mil disculpas por la pérdida de electricidad. Casi nos quedamos desconectadas. Pero bueno.
Toca lo que pasa, doctora. Más bien, muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Muchas gracias por acceder a esta invitación para algo muy importante que es difundir la ciencia y nuestros trabajos como futuros biólogos nosotros y como usted como nuestra doctora Gloria, un modelo, digamos, a seguir. Muchas gracias por estar con nosotras esta noche. Gracias a ustedes y no se olviden que ustedes son el sustento para que nosotros podamos crecer. Pero nosotros pensando en que ustedes siempre sean más grandes y mejores que nosotros. Nosotros ponemos la semillita y ya ustedes son la plantita que crecen, que florecen en la ciencia. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. No se olviden que las siguientes semanas igual venimos con muchas más sorpresas y muchas más charlas. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.